Buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y ustedes saben que el mes pasado se cumplieron 400 años de la fundación de la Universidad de Córdoba, la más antigua del país, y además sede, en 1918, de la reforma universitaria. Todo esto nos sirve como disparador para tratar hoy en el programa el tema de las universidades, la historia de las universidades en la Argentina y también el estado actual de la universidad. Vamos a un pequeño informe y empezamos con la mesa. Se cumplieron 400 años de la fundación de la Universidad de Córdoba, la más antigua del país. Fundada por los jesuitas, se caracterizó por su estilo cerrado y jerárquico hasta 1918, cuando fue escenario de la reforma universitaria, movimiento que significó un cambio profundo y se extendió a gran parte del continente. Gracias a los principios de autonomía y enseñanza gratuita, la clase media hija de inmigrantes pudo acceder por primera vez a la universidad. Bueno, 400 años de la Universidad de Córdoba. Yo creo que es una muy buena oportunidad para ver un poco la historia de las universidades en el país, el estado actual de las universidades. En fin, hay mucho tema y seguramente nos va a quedar corto el programa como siempre. ¿Quién quiere empezar recordando un poco qué significó la Universidad de Córdoba? Bueno, a partir de la reforma universitaria o de cuando quieran, recordar un poco ese momento y cómo influyó. Bueno, si son 400 años... No estábamos acá para contarlo. Es la más antigua, es un momento muy largo. Es la más antigua que tenemos en la Argentina y ha vivido todo lo que ha sucedido en la sociedad argentina. Hay un hermoso libro de Alper Indongue sobre la universidad en Argentina, donde justamente él dice que una de las particularidades de la universidad argentina es estar muy relacionada con lo que pasa en la política y en la sociedad. Y esa universidad me parece es un ejemplo. En el largo plazo, bueno, con los jesuitas. Como vos decís, la reforma del 18, fundamental para entender toda la autonomía universitaria. El 69, el Cordobazo, no se puede pensar sin la participación de los estudiantes. Y una de las primeras mujeres que va a ocupar un cargo de rectora también va a ser en la Universidad de Córdoba. Me parece importantísimo eso. Ahora, al mismo tiempo, una universidad que tenía sectores muy conservadores en su interior. Claro. Fíjate que la división de colegios hasta mixtos... Hasta la reforma, decimos. Hasta la reforma, que por eso se hace, digo. Claro. Si hay tanta bronca es porque había sectores tan concentrados, en ese caso del clero, después de las dictaduras, de los cuales esa universidad participa con muchos de sus profesores, y bueno... Y la última discusión de hace unos años, ¿te acordás cuando era que quisieron hacerlo mixto al colegio de la universidad? Y hubo una fuerte oposición de la gente que se negaba. Se hizo mixto finalmente. Ahora sí. Se hizo mixto. Se hizo mixto. ¿Qué decís, Eduardo? Bueno, mira, lo que dice Fortunato es bien importante porque si uno piensa esa reforma, es una manera de mostrar la relación, como decía él, de la universidad con la sociedad, porque la reforma universitaria en 1918, no en un momento cualquiera, un año después de la Revolución Rusa, con la situación mundial, el reciente gobierno de Irigoyen, claro. No fue solamente una reforma universitaria, sino que tuvo un impacto social y político mucho más amplio en un momento y en una transformación que permitió, quizá por primera vez en la historia argentina, pensar la relación entre la universidad y la sociedad y lo político en el sentido estricto del término, la polis, ¿no? Hubieran dicho los griegos. Claro. Ese es un buen momento para recordar eso ahora, porque me parece que ha llegado el momento de volver a poner en el tapete una cantidad de cosas de la universidad pública. De las privadas hablará después acá el compañero, no me puedo meter, pero la universidad pública está necesitando, a mi juicio, volver a discutir su relación con la sociedad, con la política, con la cultura, también en el más... Yo me acuerdo, no sé si fue el año pasado o el anteaño que hicimos, la última vez que hicimos una mesa acá sobre las universidades, ustedes dos estuvieron, sí. Y se dijo en determinado momento, se habló del aislamiento de la universidad. A ver, ese aislamiento, me acuerdo que no sé quién de ustedes dijo, no confundir autonomía con aislamiento, porque son dos cosas diferentes. Porque la autonomía viene justamente de la reforma. Claro, bueno, y es un gran principio, digo, es un gran principio a mantener, aunque claro, si uno supone que después la autonomía significa
quedarse adentro encerrado entre cuatro paredes. A eso le llamamos en un momento la cúpula de cristal, le llamamos el cientificismo, es decir, pensar que ahí adentro se cocina la isla democrática. La isla democrática, tantas palabras que usamos. Y es verdad, me parece, como dice Eduardo, es un buen momento en el siglo XXI de volver a discutir cuál es el rol de esa universidad, que no puede ser ni le hace 400, ni 300, ni 200 años, porque hoy el conocimiento, bueno, es un tema a debatirlo, cómo se crea, dónde están esos conocimientos, cómo se producen y cómo se reproducen. Sí, perdón, Ernesto. No, yo primero sobre el pequeño comentario de Eduardo, creo que no pensaría en universidades públicas y privadas como mundos separados, sino que hay un sistema hay un sistema universitario nacional, un sistema científico nacional, hay investigadores del CONICET, por ejemplo, por supuesto en universidades privadas, y hay una relación en la producción de ideas. Yendo al punto de la reforma universitaria, sin duda fue un hecho revolucionario, y la autonomía universitaria de la reforma del 18, digamos, marca y es un paso progresista, vanguardista, gigantesco. Mirándolo desde ahora, algo que a mí, que creo que fue un subproducto de esa reforma, que a mí siempre me llama la atención, y cuando miro sistemas universitarios de otros países me parece una particularidad de Argentina que no particularmente que elogie, es que generó también una forma de ingreso de la discusión política en la vida universitaria a través de directamente la militancia y las listas en los partidos, que a mí me llama la atención. Yo pensaría que en la Facultad de Psicología discutirían lacanianos y freudianos, que en la de Economía, keynesianos y neoclásicos, pero la división pero eso pasa también. En menor medida que las banderías políticas, en menor medida. Las partidarias. Las partidarias. Pasa sí. Quizás, ocurren sin duda, pero a mí siempre me llama la atención, sobre todo cuando estuve expuesto a otras universidades del mundo. Eso no pasa en otros países, sí. Por lo menos en lo que yo he visto, ahora, con esa intervención abierta de las listas de los partidos políticos, claro. A ver, lo que ha sucedido, que el sistema universitario a nivel latinoamericano, para hablar, que se puede hablar después del europeo, pero es otra cosa. Así como la reforma hace el surgimiento del APRA en el Perú, con Allá de la Torre, es tomado en otros países. Y si vos dijeras, la UNAM, México, es muy parecido a la Argentina. Sí, la discusión política, partidaria, el ingreso casi restricto, junto con la Universidad del Uruguay, son las tres universidades que han guardado en América Latina una cierta idea de una universidad abierta para amplios sectores sociales, donde el ascenso social pasa por la vida universitaria, entre otros, ¿no? Pero me parece que ahí sí, ahora es cierto, tú vas a Chile, esto no pasa, pero Chile tiene una tradición muy reaccionaria. Sí, bueno, pero mira lo que está pasando. Por eso mismo digo, fíjate, en Brasil no pasa, pero fíjate lo que está sucediendo ahora. Si uno viera las universidades en América Latina, salvo en esos tres países, es muy poquita la gente que llega a la universidad y se recibe en las universidades. Siguen siendo de ese sistema llamado algunas veces oligárquico, en el sentido de que queda para pocas familias llegar a la universidad. En eso la Argentina igual es un país muy plebeyo. Vamos a decir que hoy las clases más postergadas les cuesta mucho llegar a la universidad. Hoy, bueno, pero eso es una cuestión estructural que no lo va a solucionar la universidad. Acá me parece que es muy interesante la discusión que se está planteando. La relación de la universidad con la política y con la sociedad. Me parece que también eso es tiempo de empezar a pensarlo de nuevo. Una pregunta, yo no tengo respuesta, pero definitiva, pero una pregunta sería, ¿es la universidad la que tiene, por supuesto que yo estoy a favor de esto, que la universidad se abra lo más posible para que la sociedad en su conjunto pueda ingresar a la universidad? Pero también está el movimiento inverso, también está
que es la universidad la que tiene que ir hacia la sociedad y integrarse con ella. Si no, estamos pensando siempre una suerte de dicotomía, y entonces cuando vos lo pensás así, evidentemente la política ingresa a la universidad, porque es inevitable, es inevitable. La política partidaria, que es lo que decía Ernesto. Sí, partidaria o no partidaria, no importa. Pero digo, la política como praxis, como práctica, ¿no es cierto?, de preocupación por los asuntos de la polis, para volver a citar a los griegos. Sí. Entonces, ¿cómo la universidad va a estar ajena a un concernimiento, un compromiso con los problemas de la sociedad? Ahora, hay un rol que es característico de la Universidad Argentina a partir de la reforma. La universidad como generadora de políticas de Estado. Sí. ¿Ese rol se mantiene hoy? Se mantiene, a ver, vuelvo un poquito antes. Si algo ha ocurrido en estos últimos años, sobre todo los 10, 15 últimos años, para no poner fecha, es al revés, es una explosión de las universidades en las áreas más populares de la Argentina. El conurbano bonaerense hay una cantidad hoy tiene muy grande de una enorme, conozco, por una de mis hijas está ahí dando clases, por ejemplo en la Jaureche, pero podría decirte todas, tan primera generación que llega a la universidad, papás y mamás obreros, hijos universitarios. Esa es la universidad pública. Esta sí que es la universidad pública en su idea de integrar y evitar todo tipo de exclusión. Según el dato que yo tengo, en este momento hay 47 universidades públicas, es exacto. 48 me parece. 48. Con la de Tierra del Fuego. Con la de Tierra del Fuego, 48 universidades públicas en el país. Es una cifra importante. Lo cual significa muchos recursos, lo cual significa mucha inversión puesta, lo cual significa que la gran discusión en nosotros, Chile, Brasil, Perú, Colombia, bueno, ¿de dónde sale ese dinero? Y muchas veces el neoliberalismo en nuestros países, en algunas universidades, quiso hacer todo costo-beneficio. Me acuerdo de discusiones amplias con rectores de universidades y ministros, que hoy dan en varias universidades, sobre la idea que es un costo. No puede ser que en la UBA entren tantos y se vayan tanto. No puede ser que la gente se quede en el camino, sin ver lo que significa como sociabilidad el paso por las estructuras universitarias. Exactamente, eso es un... Y me parece importante. Ahora, es una discusión, está dando vueltas siempre. Eso es un tema fundamental. Mira, cuando yo era, yo fui un tiempo vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y logré escandalizar a un periodista diciéndole dos cosas. En primer lugar, que yo no estaba de acuerdo con esa afirmación aparentemente progresista que dice que la educación pública debe ser pensada no como gasto, sino como inversión. Digo, no estoy de acuerdo porque esa expresión indica, conscientemente o no, pensar la educación como una empresa privada que debe tener una rentabilidad. Y no es esa la función de la educación pública. Si es un gasto, pues que sea un gasto. Y si produce muchos gastos, pues como la salud o cualquier otra, debe. Y la segunda cuestión tiene que ver con esto que decía Fortunato. Muchas veces se critica, o se pretende criticar la universidad pública, porque se recibe una proporción inferior a lo que por supuesto sería deseable en comparación con los que ingresan a la universidad. Y yo le dije, mire, si se recibe uno, está bien, porque es un derecho social el paso por la universidad, ¿no? Volvemos al chiste sobre los taxistas arquitectos. Y yo le decía, mire, es preferible tener taxistas arquitectos que no, digamos, arquitectos sin trabajo, por ejemplo, o taxistas sin trabajo. Sí. Entonces, el paso por la universidad no le puede hacer mal a nadie. Para eso está la universidad. Más allá si se reciben o no se reciben, no digo que sea un tema secundario, pero bueno, tampoco tenemos por qué tener un modelo de sociedad donde sean todos profesionales con títulos, ¿no es cierto? Porque... ¿Qué pasa en las privadas? En la Ditela, por ejemplo, ¿qué porcentaje se recibe de los que ingresan? El porcentaje es más alto que en las universidades públicas. En la Ditela es aproximadamente en las carreras de grado un 70%. ¿Se reciben? Se reciben. Es altísimo. Sí, 70%. hay un 25% de deserción en el primer año, hay un 5% aproximadamente en el segundo año, estamos hablando de carreras de grado, y prácticamente muy poco o nada
en lo que es tercero, cuarto y quinto año. Son roles distintos. Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, el desarrollo de todas las universidades del conurbano es sumamente positivo, acerca la formación, además tiene un montón de ventajas en términos demográficos, en términos de transporte, digamos. Lo que sin duda en algún momento alguien tiene que enfrentar en el sector público es que cualquier recurso tiene un uso alternativo, hay un presupuesto que está dado y el sistema universitario está, digamos, compite por el presupuesto público con otras actividades. Quizás en una universidad privada donde en Argentina prácticamente no recibimos fondos del sector público, lo cual es una rareza. Cuando uno mira, por ejemplo, Estados Unidos, las universidades que uno conoce reciben a través de grants de lo que se llama el National Science Foundation o a través de becas una cantidad importantísima de recursos del sector público. Las universidades no reciben. Los colegios privados muchos reciben. Colegios privados sí. Por ejemplo, en países que mencionábamos, en Brasil, en Colombia, en Chile, alumnos becados por el Estado estudian en universidades privadas. Ajá. Eso prácticamente no existe en Argentina, lo cual significa que en la universidad privada tiene más fuerte la restricción de que a la vez tiene que generar los recursos y brindar los servicios de investigación eso también es educativos. Es una cuestión de, cuando, como vos decís, tenés recursos limitados, de asignación de recursos y establecimiento de prioridades. Digo, la universidad pública tiene muchos menos recursos de los que debería tener y muy en particular la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Mucha gente no sabe y no tiene por qué saber que la Universidad de Buenos Aires es la más grande del mundo, no de la Argentina. En matrícula, en cantidad de alumnos. En cantidad de alumnos. Compite con la UNAM. Sí, ya pasamos un poquito a la UNAM con la diferencia. En un país chiquitito en términos demográficos como Argentina. Claro. Con 40 millones de habitantes. 100 millones de habitantes, los Estados Unidos de México. De México, claro. Estados Unidos mexicanos. Con la diferencia de que la UNAM tiene 14 veces más presupuesto. Sí, el presupuesto, lo traje como dato. 14 veces más presupuesto. Sí. Pero, a ver, primero, algunas aclaraciones. El conurbano es positivo, relaja a la Universidad de Buenos Aires. Algunas aclaraciones. Sin duda. Yo me gustaría hacer algunas aclaraciones. Sí. También, como dijo Eduardo, cuando era decano de sociales. Yo digo. Cuando era decano, visité las privadas y las públicas, bastante, porque me interesaba. En la UBA, dado que hay ingreso restricto, el primer año se va el 70%. Quiere decir, y se reciben, de ese 30% se recibe el 99%. Los que entran a los que pasan el ciclo básico universitario, los que no abandonan, en su enorme mayoría se reciben. Ajá. Algunos en los 4 o 5 años, otros en los 6, en los 7, depende. Es decir, hay una enorme cantidad. Segundo, la industria hasta el día de hoy, todas las encuestas dice que prefieren alumnos de la universidad pública que de la universidad privada. No porque no confíen en la privada, pero en la pública, bueno, esos alumnos tuvieron que pelearla, ir, venir, presentarse en listas, que los profesores, bueno, tienen un know-how que muchas veces las empresas los prefieren muchísimas veces más que el know-how que viene de una privada, donde a veces siguen como en la escuela secundaria. No digo que sea el ejemplo, no quiero poner ejemplos. Cuando quieras contestar. No, y después los recursos. Después me interesa, el tema de los recursos. Sí. La DITELA, como todas las universidades privadas, reciben profesores. Si es del CONICET, paga el CONICET. Si es de proyectos de investigación, reciben. Si es proyectos del ministerio, reciben. Si es ayuda, reciben. No es que están al margen. Participan en el Consejo de Rectores con sus la Austral recibe, la DITELA recibe, la Católica recibe. Y además sus docentes son muy mayoritariamente provenientes de la universidad. Y lo otro, para terminar... Por historia, lógicamente. Que sobre todo en las áreas de mayor inversión, las ingeniería, la física, las químicas, en su gran mayoría son solo estatales porque hay que hacer mucha inversión. La medicina ahora se expande, sobre todo en privadas y en privadas religiosas, porque, bueno, pasó a ser también un negocio. Entonces ahí hay una discusión que tendríamos que hacer sobre qué recursos, todos tienen derecho a tener recursos, pero me parece importante también evaluarlo. No sé cuánto cobra de cuota la DITELA,
pero también no son baratas, son eso hace universidades que quien son para un ingrese y cómo ingrese. determinado- Porque si bien hay becas, yo sé que no es para el conjunto la beca, porque como bien vos decís, hay que financiarlas y recibir un cierto dinero. Bueno, esto me parece que también hay que ponerlo sobre la mesa. Yo discrepo digamos, podríamos discutir con datos sobre la preferencia en el mercado laboral de las empresas por contratar. Las empresas, sí. Debe depender de las carreras, ¿no? Creo que no es así, Digo yo. creo que depende de las carreras. No, pero no estoy hablando de las empresas, sector productivo, sector sí, agroindustrial. Donde no van los filósofos. Eso, no van ni los sociólogos, ni los historiadores, ni los economistas más o menos. Conozco un montón de empresas que contratan graduados de universidades públicas y privadas. Es un mundo que conozco bien y francamente creo que eso no es así. Creo que las empresas buscan distintas virtudes y creo que hay virtudes de graduados de universidades públicas y de universidades privadas y que hay distintos matices. A veces es cierto que el graduado de la universidad pública está más fogueado a los cambios de horarios, a los cambios de sedes. No veo una virtud particular en someter a los Y porque alumnos las empresas también a eso. empiezan a pensar que es bueno que vengan un horario, que vengan al otro, Sí, a mí que me tengan parece- objetivos, a mí me parece que más puedan útil. trabajar A mí me parece más contentos. útil para la sociedad dedicar esas horas al estudio, pero no veo un... O al no veo un- placer. sí, no veo un ejercicio práctico particularmente atractivo en eso. Creo que hay distintas empresas, creo que hay un sistema universitario en su conjunto que en algún caso priorizará una cosa o la otra. Hay un... en una universidad como ITEL hay un nivel de exigencia muy alto sobre los estudiantes y las posibilidades laborales de los alumnos, sus carreras luego académicas, sus carreras en el CONICET, en programas de doctorado en el exterior, para hablar de la universidad que más conozco, realmente muestra que hay una formación muy fuerte. Un punto que iba a señalar, que de alguna manera creo que también me parece importante y lo sufrimos en universidades públicas y privadas. Hablábamos del acceso y por ejemplo, de la creación de las universidades del conurbano, que creo que es una gran novedad al sistema universitario argentino. Un déficit muy importante que nosotros sufrimos y creo que las universidades públicas viene de la formación en el colegio secundario. Es decir, yo de alguna manera resumiendo, creo que tenemos un sistema universitario razonable, que tenemos un sistema de educación primaria razonable y que hoy el eslabón más débil en la formación está en el colegio secundario y ahí perdemos todos una cantidad enorme de jóvenes, incluso más preocupante hoy para los varones que para las mujeres. Las tasas de finalización del secundario son más altas para las mujeres. Y ahí hay, digamos, creo que es un lugar al cual todo el sistema educativo debería dirigir la atención, porque si no después tenemos que generar métodos como el CBC en el caso de la Universidad de Buenos Aires. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Itela tuvimos que armar hay un curso de matemática que se dicta en dos modalidades, porque hay una modalidad que justamente tiene que enfrentar el déficit de chicos muy inteligentes, pero que viene con una formación muy floja del ¿Están de secundario. acuerdo con esto? Sí, no, yo insisto en lo de las empresas porque lo he leído y he tenido mucho contacto. Y hasta el día de hoy, por diversos motivos, sea por estar en el CONICET, sea por estar en la universidad, sobre los pedidos, los convenios que firma el CONICET, por ejemplo, con numerosas empresas, desde hacer empresas al último es con YPF, es cierto, no hay geólogos de la DITELA, no hay geólogos de las privadas, no hay ingenieros de las privadas, muy poquitos. Salen de las Ingenieros de algunas carreras. de algunas. universidades. Por eso, ni quiero decirte si los ponemos sobre la misma mesa. No quiero yo en esto meterme más. Pero ¿por qué? Porque la idea de un país industrializado que recree la producción que tiene, durante muchos años fue dejado de lado en aras de un país agrario o un país de poca gente. Y esto explica la explosión de ciertas carreras que hubo y la necesidad de ir cambiando ese perfil. Ahora, para cambiar ese perfil hay que tener recursos. Acá hay que reconocer, el gobierno actual es el que ha puesto al 6% del Producto Bruto la inversión educativa. Ningún país de América Latina la tiene.
México es el 0,99. Brasil es el 1,8. Que la Argentina... 0,99, y sin embargo en la universidad... En la UNAM, te puedo decir, es para la UNAM, solo la UNAM. Ajá. Solo la UNAM. Bueno, Porque pero el resto, eso habla de la importancia que de la le UNAM, asigna- porque el resto, le para el asigna colegio de el México... Estado, porque esto va más allá, Sí, sí, son sí. políticas de Son Estado. políticas de De Estado. todas Señores, maneras- vamos a hacer un pequeño corte. Tenemos otro bloque, así que hay mucho tema. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque son más las preguntas que quiero hacer que el tiempo que vamos a tener. Es cierto. Ya volvemos.